Hola y bienvenidos a Warhammer para Prietos. Así es, hemos regresado a la segunda parte de Vehículos Astartes. Nos quedan un chingo todavía por ver, todavía de comentar. Ahí hay varias cositas que les queremos platicar de estos tanques. Pero si les gustó el primer episodio, pues bienvenidos de regreso. Y si no, ¿qué haces aquí? Regrésate a verlo. Pero antes de cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Kencho, aquí ya. En la parte 2 de vehículos Astartes, la vez pasada nos quedamos en los vehículos blindados, ya en específico los tanques. Habíamos acabado con los Repulsors, me parece, y el Repulsor Executioner, que son uno de los vehículos primarios más recientes que tenemos en el arsenal de los Astartes. Y bueno, vamos a continuar con esta parte. Vamos a hablar también del resto de tanques, de vehículos de apoyo y finalmente de aeronaves. Probablemente en un futuro también hagamos una cápsula o un episodio de vehículos raros o retirados, no solo de lo que serían Astartes, sino también Guardia Imperial e incluso otras facciones si lo vemos preciso. Pero en este momento vamos a hablar principalmente de los vehículos de apoyo, los tanques que nos quedaban, que son tanques ya por lo general pesados o con especificaciones muy propias, y artillería y aviones. Entonces, pues también nos va a estar comiendo Kill, nada más que fue a pasear a su perro, entonces espérenlo un momento. Si va a venir, si va a venir. Y también les dejamos, recuerden, si están viendo esto, probablemente ya salió también el episodio de la teoría de Alfarius, eh, reemplazando a Gilliman en el Milenio 41, entonces también chequenla por ahí. Ujú. Y pues nada, la verdad es que estos vehículos, pues nos quedamos en el Astraeus, que es uno de los vehículos primarios que también vamos a tocar. Ajá. El super tanque pesado Astraeus es un tanque super pesado. Es raro porque es un tanque super pesado que trabaja a partir de un sistema de antigravedad. Tú dirías, bueno, un pinche tanque de ese tamaño y de ese peso, pues no sería lo más conveniente que flotara, pero sí, sí flota. Y básicamente es uno de los pináculos de la ingeniería imperial, ¿no? Así, ingeniería alemana, pero en el 1941. En este caso, no se sabe muy bien, pero sabemos que el propio Dominus Belisarius Cole, a través de su diseño de los transportes Repulsor, hizo unas innovaciones en la tecnología STC original, que también fue recuperada por, por los Minotauros en un incidente conocido como el incidente de Perun Cross, que fue una batalla en la que tuvieron contra, contra los Night Reapers, que eran un capítulo leal que se volvió traidor. En esta instancia se supone que se recuperaron partes de estas mejoras para el STC y se empezó a hacer la producción de lo que es el tanque Astraeus. El tanque Astraeus es un vehículo curiosón, prácticamente, yo lo diría más como una plataforma móvil de batalla, o sea, en el sentido de que tiene sistemas ofensivos y defensivos. Tiene un par de aceleradores de cañones macroacelerador, que básicamente vendría siendo como un arma de, de riel, básicamente, que lo que hace es eh, acelerar proyectiles cinéticos a una velocidad un poquito más rápida que la de un proyectil normal, lo que genera mucho poder cinético. Tiene unos Large Reapers y unos plasma erradicadores. También tiene Heavy Stovers montados en torreta. Heavy Bolters y las Cannons gemelos también pueden estar montados en la parte frontal del vehículo. E incluso este vehículo tiene la capacidad de tener escudos de vacío, menores, obviamente no comparados a los de un caballero imperial o a los de un titán, pero tiene escudos de vacío que le permiten más protección aparte del blindaje. Fuera de eso no tenemos muchos detalles sobre el tanque en cuanto a la ficha técnica, por así decirlo, que es algo que pasa con los vehículos primarios, y lo había dicho, estos vehículos primarios por lo general ya no tienen esta ficha técnica. Yo creo que también fue Game Workshop para evitar como estos problemas de ponerles blindajes de Surus de la vida real. Entonces, pues es lo que pasa. A diferencia de estos demás tanques que ya hemos visto en el episodio pasado, no tienen la capacidad de llevar tropas. Es más que nada una plataforma móvil de alta capacidad ofensiva, más que nada, para participar en teatros de guerra de alta peligrosidad. Eso es lo que hace el Astraeus. Incluso también se utiliza como vehículo antiaéreo por muchas de las armas que tienen, incluidos los cañones macroacelerador.
Pero fuera de eso, es eso el Astreus, no tenemos mucha más información. Hay pocas imágenes, bueno, algunas son imágenes de algunos aditamentos ahí propiamente, como este amarillo que vimos, que era de los escorpiones rojos, si no mal recuerdo, por los símbolos que tenía en la parte de enfrente. Pero nada más, ese es el tanque Astraeus. Luego pasamos con una variante de lo que es el del Rhino, que es el Stalker. El Stalker es de los, creo que es el primer, uno de los primeros vehículos antiaéreos de los que vamos a hablar. Es una matriz de cañones clase Ícaros, que son cañones de asalto básicamente, son plataformas antiaéreas, eso es lo que se encarga de hacer estos vehículos. Cada uno de los cañones está manejado básicamente por un servidor de monotask, un servidor de monotarea, es decir, un servidor que está enfocado solo en manejar lo que es el arma. Y en este caso el cañón Ícaro es el armamento principal de lo que es el Stalker. Básicamente es lo mismo, un Rhino montado con una matriz antiaérea. Ajá, entonces, como lo puede explicar el nombre, su tarea en el campo de batalla es participar en la tarea de derribar objetos voladores enemigos, aeronaves tanto de ataque como de transporte. Y aparte también tiene una poca capacidad de transporte de tropas, pero es prácticamente inútil porque pues, estos vehículos están pensados para estar en posiciones más traseras del campo de batalla y no tanto entrar de lleno a dar asaltos sobre trincheras, sobre posiciones, porque pues, su tarea no es la de destruir infantería o vehículos enemigos, sino vehículos aéreos. Esa es la cuestión con el Stalker, a diferencia de otros vehículos como el Reino tradicional o como el Land Raider. Está montado en orugas, como lo es el chasis clásico del Rhino. Y fuera de lo que es la matriz de disparo Ícaro, no tiene armamento extra, más que pues probablemente armas no diría armas, serían aditamentos de auxiliares, como por ejemplo lanzadores de humo. Y aparte la oruga va un poquito reforzada con estabilizadores para que a la hora del retroceso del arma principal no le pegue tanto a la suspensión del vehículo. Y aparte un radar de detección. Entonces no es un vehículo personado para lo ofensivo en el caso de infantería o combate vehículo-vehículo, sino de derribar a otros artefactos aéreos, ¿no? Ese es el famoso Stalker. Ok. Posteriormente al Muy Stalker tenemos, específico. sí, sí, muy específico, o sea, ahí sí no hay que irnos con otra, ese es su rol y su rol ahí se queda, como un vehículo Ujú. de antiaéreo. Ujú. Luego tenemos el Vindicator, que también creo que es uno de los vehículos después del Land Raider y del Rhino un poquito más clásicos, también de los Space Marines, iba a decir los Ultramarines, ¿no? Pero no, la de los Space Marines, que es una variante también del Rhino, como ya hemos dicho de varios. Entonces, lo que El Reino es como se la trata, pick-up, ¿verdad? De aquí. O sea, a sí, las pick-up les hacemos tantas modificaciones, pero es una pick-up. es una pick-up en esencia, pero con algún aditamento además, con algún arma diferente, ta. Está El bien vergas Vindicator no este, sé. el Sí, es uno Vindicator. de los vehículos más clásicos. De hecho, hasta lo han sacado en el juego de World of Tanks como vehículo de edición especial ahí como contenido descargable. Incluso me acuerdo que una vez jugando ese juego, ahí veía cabrones que tenían ese Vindicator. Ujú. Mm, No sé, yo creo que sigue por ahí, pues che, World of Tanks son esos juegos que nunca acaban, ¿no? sí. Pero bueno, la STC de la cual se produjo el Vindicator también surgió en la era oscura de la tecnología. Se supone que quien pidió que se recuperaran estos artefactos del Librarium OVNIS fue un tal general Vindictis. Yo creo que de ahí viene el nombre, bueno, básicamente de ahí viene el nombre. Y él fue el responsable prácticamente de coordinar todo el proyecto de creación de este vehículo, ¿no? Incluso fue el que finalmente le puso el nombre de Vindicator, ¿no? Que finalmente es Vengador, ¿no? Pero qué casualidad que su apellido pues era Vindictus. Sí. Entonces se supone que en el planeta de Rostern se hicieron 10 Vindicators que lucharon contra los orcos. 9 de ellos fueron destruidos, pero las fuerzas imperiales fueron victoriosas, ¿no? Y fue uno de los primeros artefactos que también se desplegaron en lo que fue la herejía de Horus. También fue uno de sus bautizos de fuego, específicamente en la batalla de Rotern 1, ¿no? Cuando fue específicamente utilizado para eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podemos decir? Cavar posiciones a lo largo de lo que es de todo el escombro que había quedado de la ciudad en Rotterdam, ¿no?
Y bueno, eso es de lo poco más. Cuando Gilliman pone el Codex Astartes, ve la necesidad de poner en las legiones Astartes un tanque de asedio, porque precisamente esto es lo que hace el Vindicator, ser un tanque de asedio. Entonces está pensado para esa cuestión. Claro, se puede enfrentar a otros vehículos, sí, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero siempre a corto alcance, ¿no? No es un vehículo que está pensado para disparar a decenas de metros ni a centenas de metros. Está pensado para destruir posiciones fortificadas como búnkeres, como fortificaciones, como emplazamientos de armas, como otros blindados que estén de lo demasiado cerca o incluso muros de contención o de ciudades. Si ustedes se fijan, lo que luego nos denota y con lo que lo pueden diferenciar el Vindicator de otros vehículos, es el gran bulldozer que tiene en la parte de enfrente, ¿no? El bulldozer va haciendo esta forma como de abrazar lo que sería el cañón demoledor. El cañón demoledor, originalmente estos vehículos tenían un cañón que era el cañón Thunderer, que era el cañón trueno, que era un poco más largo, pero era menos potente. Y luego de la herejía, el propio Gilliman decide cambiarlo por un cañón demoledor, que es esta versión que ustedes están viendo. Es un cañón muy corto, de hecho parece que ni lo vieras como si fuera un tanque, ¿no? O sea, tú ves el Vindicator y es un transporte de tropas con un cañoncito apenas en la parte de enfrente. Pero ¿quién dice esto? Este cañón demoledor por lo general incluso se puede adosar a tanques, lo hemos visto adosados a tanques como el Baneblade, el Lehman Ross, entre otros, ¿no? Y está pensado precisamente esto, para romper búnkeres. Como la Bunker Buster, la famosa bomba esta que puede perforar búnkeres, vendría siendo algo así la munición que dispara el, el cañón demoledor. Cada una de las ojivas o de las shells que dispara pesa alrededor de 350 libras. Entonces básicamente es una munición muy 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 grande. Tiene la capacidad para destruir y abrir como si fueran papel búnkeres completos de ferrocreto, que es una mezcla de concreto y aleaciones de acero, como si fuera nada, ¿no? Prácticamente. Se estima que su radio letal es alrededor de 40 yardas, alrededor del impacto del proyectil. Entonces, si tú estás en ese radio de 40 yardas, por lo general, la tasa de letalidad va a ser en todas las veces un 99.999, ¿no? Quizá por un milagro del tío emperador vas a sobrevivir, pero no. Esa es la cuestión con el demoledor. Entonces sí está pensado para eso, para asedios. Y eso es para precisamente lo que lo utilizan los Ultramarines, digo, los Space Marines. Pero sí, los Ultramarines son uno de los principales que también lo utilizan mucho. Y se puede disparar a quemarropa el proyectil y tiene la capacidad para destruir vehículos del mismo kilotaje o incluso blindaje un poco más grande que el del propio Vindicator. Y bueno, el bulldozer le ayuda a quitar todos esos escombros resultantes del impacto que haya podido causar el proyectil, ¿no? Y de la destrucción. Entonces eso es lo que se utiliza principalmente con la cuestión del Vindicator. De hecho, hay un Vindicator, te voy a mandar una imagen, Kench. En tercera edición era un poquito diferente. El Vindicator es de esos pocos vehículos que cambió mucho. Bueno, no cambió mucho, la esencia es la misma, pero cambió un poco en su forma. Si se fijan en la tercera edición del Vindicator, pues básicamente tiene el bulldozer como si fuera un camión tonka, así, y el cañón un poquito arriba. La única diferencia ya con el de ediciones recientes, tanto en el lore como estéticamente, es que pues, el bulldozer ya abraza por completo a lo que es el cañón y también sirve como una segunda capa de blindaje para la parte frontal Esto es del tanque. épico, siento que se ve así porque es vieja la foto. No, es viejo, no, es viejo nada más, se ve chiquito, ¿no? Pero sí se Ah, ve ok. un poquito pequeño ahí. Y aparte de eso tiene searchlights, que son lámparas de búsqueda, también pues, se le pueden meter extra armadura, se le puede meter un Stormbolter montado en lo que sería la, la parte del capitán o del comandante del tanque para que él pueda dispararlo. Lanzadores de humo, entre otras cuestiones. Su tripulación se compone de dos, principalmente el conductor y el gunner, que es el disparador. Ajá. En este caso también es una variante que ustedes la pueden encontrar en otras facciones que no son propias del Imperio. Por ejemplo, los Space Marines del Caos también son famosos por tener su versión, que viene siendo un Chaos Space Marine Vindicator. Quienes más los llegan a utilizar son los guerreros de hierro, ¿no? Por su gran enfoque en las tácticas de asedio, ¿no? Obviamente tienes a los guerreros de hierro como los maestros del asedio,
pues, son los predilectos para utilizar el Vindicator en su arsenal, ¿no? Y como todo vehículo Astartes traidor, pues por lo general ya el espíritu máquina del Vindicator ha sido totalmente poseído por un demonio, ¿no? Entonces ya es más una mezcla de demonio con, con vehículo, ¿no? Puede alcanzar una velocidad de 64 kilómetros, 4.5 metros de, de ancho, 7.5 de largo y 3.6 metros de altura, a 42 toneladas en total su peso, ¿no? Y una velocidad de 64 kilómetros, como dije, y 48 kilómetros cuando no está en carretera. A diferencia de otros, no tiene tanto la cuestión de la de transportar tropas, no la tiene porque se sacrifica esa parte para lo que es meter munición. Digamos, son ojivas grandes de 350 libras cada una. Entonces tienes que acomodarlas prácticamente en el tanque. Entonces no sería viable tener ahí a 4 o 5 Space Marines apretados más la munición. Entonces esa capacidad de transporte de tropas se sacrifica para darle más capacidad para tener munición almacenada dentro de su casco. Y fuera de eso, solo tenemos una variante que es el clase Deimos, que es el siguiente vehículo, que es una variante del Vindicator. En este caso, el Deimos Vindicator también lo pueden encontrar como Vindicator Laser Destroyer, que es otro de sus nombres. Pero bueno, el nombre es Deimos, ese es el patrón. Es un tipo de Vindicator especial que se utilizó en la Gran Cruzada y en la herejía de Horus. Algunos todavía operan en el Milenio 41, pero son raros de ver. Y a diferencia del cañón demoledor que tienen los Vindicators tradicionales, este va armado con lo que es una matriz de destructor láser. Los destructores láser son un arma especial que tiene la capacidad de destruir lo que es blindaje metálico y de aleaciones de vehículos enemigos. Entonces este está más pensado para lo que sea combate contra otros tanques o incluso como cazatanques. Eso es lo que lo pueden llegar a utilizar los Space Marines. De hecho, su tarea principal es la de cazatanques, o incluso hay capítulos que por escasez de otros modelos utilizan lo que es el Deimos como un mainline battle tank, que vendría siendo un tanque principal de batalla, y lo pueden llegar a utilizar. El problema del cañón Magna es que también es un cañón que utiliza un capacitor de poder, que es básicamente una batería bastante grande, y eso es lo que toma gran parte del volumen del vehículo. Aquí ya no tienes las shells que tenías o las ojivas que tenía el Vindicator tradicional, pero de todos modos ese espacio lo termina sacrificando por la batería del destructor láser. Entonces eso es lo que tiene la gran capacidad este vehículo variante del Vindicator tradicional, el Vindicator Deimos. Ese es el destructor láser. Después de ese tenemos el Wirewind. Sí. El Wirewind también es un vehículo un poquito clásico, ya tiene tiempo, no es nuevo ni es de los primaris, que vendría siendo Torbellino, es un tanque de artillería. También está basado en el chasis de un Salen todos los Rhino. Dawn of War. Regresamos otra vez al Rhino, al padre de todos, padre de los pollitos. Y bueno, es un vehículo de fuego indirecto, básicamente una pieza de artillería, como el nombre lo indica. También el Land Raider Helios, que hablamos en el capítulo pasado, sería una variante parecida, pero que es una variante del Land Raider, es una variante del Rhino, el Whirlwind. Y en este caso se utiliza como tanto apoyo para lo que es supresión de numerosos enemigos, especialmente infantería, o enemigos altamente móviles, o incluso en situaciones donde está un poquito desesperada la situación, se puede llegar a utilizar como un vehículo antiaéreo, aunque ese no es su trabajo principal, porque estos misiles no están pensados para dispararse contra vehículos aéreos, o sea, no son misiles teledirigidos ni son misiles dirigidos por calor, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Son misiles que se disparan con una trayectoria de parabólica y pues caen en otra posición del campo de batalla. Los primeros en utilizarlo fueron los salamandras durante la herejía de Horus en el planeta de Taral 3 y sus desiertos de azufre. Y bueno, físicamente lo podemos diferenciar porque tiene cargado lo que vendría siendo el lanzador de misiles clase Wirewind. De hecho, así se llama el propio lanzador de misiles. Se puede cargar con diferentes tipos de munición. Prácticamente son 2 pods, cada uno con 5 misiles. Estamos hablando de 10 misiles que se disparan en pares, en tándems. O se pueden disparar prácticamente todos al mismo tiempo desde los 2 pods.
eh, y pueden ser de diversas municiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos los misiles Venganza, que son los estándares, que básicamente es una ojiva altamente explosiva, un proyectil explosivo al puro estilo común. Tenemos también los misiles castellanos. Ujú. Los misiles castellanos son un poquito raros porque cuando se disparan, cuando van en medio del aire y después de una trayectoria especificada por los disparadores y por los servidores de la propia máquina, disipan un campo de minas. Entonces explotan en el aire y disipan en el campo de batalla de abajo minas. Entonces más que nada es un tipo de misil defensivo. No está pensado para destruir a otros vehículos directamente, sino para negar áreas en las cuales el enemigo pueda avanzar, ¿no? Obviamente si se atreven a pasar sobre eso, van a verse contra las minas que fueron desplegadas por el misil castellano, pues van a sufrir bastantes daños, ¿no? También tienen misión o misiles castellanos incendiarios. Uh-huh. En este caso vendría siendo como el famoso fósforo blanco. Eso es Oh, lo que nos dicen. Así es, básicamente una munición incendiaria. Se dispara y entonces genera este primer impacto de fragmentación, pero aparte tiene la capacidad de generar esta como carpeta o como manta de llamas a lo largo de un área específica. Muy mm, conocido ahí por ciertos ejércitos sin ética, ¿no? Del Medio Oriente que los utilizan contra civiles. ajá, ajá, sí, sí, sí. Pero Crimen de guerra. sí, Ujú, sí, sí. ujú, sí, sí. Quién sabe quién será, ¿no? Ujú. Y bueno, así hay otros estilos, pero principalmente esos son los tres estilos de misil o tipos de municiones que llega a utilizar el Whirlwind. Ujú. Aparte de eso, hay otros, tenemos misiles antiaéreos ya específicos, como los Hyperios, tenemos misiles de alta explosividad como los Helios, o tenemos incluso misiles de largo alcance, que son un poco de misiles que tienen un alcance un poco más grande de trayectoria. Ujú. Entonces, en ese sentido es lo que vemos con este Whirlwind. 33 toneladas, no cambia mucho la cuestión tampoco del tamaño, porque les digo, es un Rhino. También solo tiene un conductor y un disparador. También se sacrifica la opción de cargar tripulaciones optar por la munición, que se pueden cargar más o menos hasta 60 misiles en cada Whirlwind. 68 kilómetros por hora, tampoco hay mucha diferencia en cuanto a la cuestión. Y yo creo que eso sería lo principal en el sentido del Whirlwind. Tiene una versión alternativa, que es el clase Hyperios o el Whirlwind Hyperios. Ujú. Es una versión especializada. Y este sí es una versión antiaérea, a diferencia del Whirlwind tradicional. En este caso, lo que utilizan estos Hyperios son unos lanzadores especiales llamados lanzadores clase Hyperios. Ujú. Y estos lanzadores clase Hyperios pues son emplazamientos, de hecho prácticamente existen como emplazamientos fijos, o sea, fuera de ser transportados por un tanque se pueden poner. Desde la herejía de Horus se utilizaban por las legiones astartes y son lanzadores de misiles. En este caso lanzan un misil que se llama Hunter Killer. Ujú. Es el tipo de munición que llegan a utilizar. Y el misil Hunter Killer pues es un misil que tiene la capacidad de rastreo y de seguir objetivos. Por eso se utiliza como un misil antiaéreo a diferencia del Whirlwind tradicional, en este caso. Entonces, es un misil largo porque pues, tiene mucho combustible y eso le permite perseguir al vehículo aéreo por una distancia grande y tiene una gran capacidad de maniobra para ir siguiendo a estos enemigos, ¿no? Y eso es lo que utiliza básicamente el Hyperius a diferencia del tradicional. No tiene claro el mismo alcance que otros lanzadores de misiles antiaéreos especializados, como por ejemplo los clase Manticora o Manticore, que son específicos de la Guardia Imperial. Recuerden, los Manticora son estos pinches misiles gigantes que están como en una plataforma independiente que parecen hasta casi casi misiles intercontinentales que se disparan desde un vehículo Sí. ahí, eh, de una quimera. Ya Pero, ni los pero B5, B8, o sea, todavía más allá. sí, sí, están enfermotes. Pero bueno, ese es el Whirlwind Hyperios, que es la otra variante, o la única variante que tenemos conocida del Whirlwind tradicional. Y lo pueden diferenciar porque aparte el Hyperios, sus lanzadores de misiles son mucho más gordos. Prácticamente cada pot de lanzadores Hyperios tiene aproximadamente, son 10 pots de misiles en cada uno de, de los chasis, de los chasis específicos para el lanzador. Y nada más, esa es la gran diferencia con el tradicional.
Y pues nada más, con eso terminó. De hecho, el que estamos viendo en imagen es precisamente un Wild Imperios de los Ángeles Oscuros. Y ese es de los Puños Imperiales. Bueno, siguiendo con el último vehículo que tenemos blindado es el Hunter, o el cazador. Y el Hunter también vendría siendo el último vehículo basado en el Rhino, que es antiaéreo. Y también algunos lo consideran una variante del Whirlwind, otros lo consideran su propio vehículo. Como sea, independientemente de eso, tiene su nombre propio y su nombre propio es el Hunter. El Hunter principalmente se habla de que es un vehículo no tanto especializado en derribar objetivos enemigos rápidos o ligeros, sino que más bien el Hunter es una versión para enfrentarse a enemigos aéreos pesados o durante asaltos pesados, especialmente contra dropbots, enemigos, contra naves que están dentro de órbita o que están incluso dentro de la atmósfera, que son un poco más grandes que simples casas. Transportes de tropas, también se puede llegar a utilizar lo que es el Hunter contra ese tipo de vehículos. Uno de sus teatros más específicos ha sido en Armagedón, donde se utilizó muchos de estos Hunters para lo que fuera, para derribar lo que eran naves de desembarco orcas a lo largo de todo el globo de este planeta. Y bueno, a diferencia de sus primos, está equipado con un lanzador de misil Sky Spear. Estos lanzadores de misiles Sky-Spear son un tipo de lanzador de misil a partir de misiles infrarrojos. En este caso, están cada uno de los misiles manejados por lo que sería o son guiados por lo que es un servidor. Un servidor de capítulo, en este caso. Y que utilizan básicamente su capacidad cerebral para estar mezclada también con el espíritu máquina del lanzador de misiles de la propia munición, para ir guiando a lo que es el misil. Entonces son misiles mucho más grandes, a diferencia de los que vemos en los otros vehículos. Tienen la capacidad para romper a la mitad, por ejemplo, un Raider de los Eldar, un Vampire Raider, que son estas como barcazas que tienen ellos. Las Barracudas Tau, que también son un vehículo muy, muy reconocido dentro de los Tau. Creo que muchos lo han visto. Son estos vehículos gigantes que pues sí tienen la forma como de una mantarraya. Y se utilizan más que nada como casas de superioridad aérea. Pues fácilmente un solo misil de un Sky Spear puede romperlo a la mitad, incluso sobrepasando sus escudos. Se puede hablar de que si se dispara quemarropa, porque ha llegado a haber situaciones bizarras donde se ha disparado un Sky Spear en quemarropa, o sea, el tanque no tiene otra, ha sido capaz de destruir bestias enemigas como Hive Tyrants, tiránidos, o incluso devoradores de almas, grandes demonios del caos como un devorador de almas. Entonces es la cuestión. Igual que el lanzador del Whirlwind, esta también lo pueden encontrar en su versión fija, básicamente en una batería lanzamisiles Sky Spear, que también algunos capítulos Astartes lo llegan a utilizar. De hecho, te voy a mandar una imagen de ella. Entonces también puede ser un arma fija o montada ya en el vehículo conocido como Hunter. Esa es la diferencia que tienen uno del otro. Sí, de hecho, de una vez hablamos de ese porque básicamente es lo mismo, o sea, es la misma arma, pero esta cuestión, pues, sí, son misiles pesados los que dispara el Hunter. Y nada más, pues eso sería en relevancia al Hunter. No hay mucho que decir. Está basado en el chasis de un Rhino. También sacrifica la parte de transporte. Tiene un sistema de rastreo infrarrojo. Y también ultravioleta. Tienes lámparas y también tiene la capacidad de llevar lanzadores de humo para cuestiones de retirada. Y también tiene la oruga un poco reforzada para la cuestión del retroceso de disparar cada uno de los misiles, ¿no? No muy diferente a los antiaéreos que hay ahorita, con el infrarrojo y todo. Sí, no, estos son de los antiaéreos más inteligentes, por así decirlo, de lo que serían los Astartes. Los Astartes no son una fuerza pensada tampoco para luchar batallas de superioridad aérea, ¿no? Aunque, vamos a decirlo, los Astartes tienen casas y tienen fighters y tienen todo este tipo. Pero pues para eso hay otras instituciones imperiales como la Aeronáutica Imperiales, ¿no? Sí. Y bueno, con eso pasamos a los vehículos de apoyo. De hecho ya hablamos de varios de ellos. Vamos a hablar primero de
del Rhino de comando clase Damocles. Ah, sí, sí. El Rhino de comando básicamente es un Rhino modificado específicamente para ser utilizado por comandantes de campo. En este sentido, para que capitanes, sargentos o alguno de los comandantes de fuerza o force commanders pueden llegarlo a utilizar. Entonces es un vehículo principalmente, ¿cómo se llama? Ni siquiera pensado para el ataque directo. Si ustedes se fijan en el Rhino de comando, principalmente lo que vemos es que, a diferencia de los demás, tiene lo que es un Auspex. Bueno, un Auspex en el contexto de Warhammer pues vendría siendo una antena de comunicaciones y de rastreo. Es un radar. Entonces, si ustedes se fijan, el Rhino en la parte de arriba tiene lo que es el Auspex que va girando. Este Auspex prácticamente le da al comandante lo que es inteligencia en tiempo real de la batalla, de posiciones tanto aliadas como enemigas, también de vehículos aéreos, tanto enemigos como amigos, que se acerquen hacia la posición, y eso es lo que genera lo que hace el Rhino de comando. Es un cerebro dentro del campo de batalla, es un headquarter móvil, desde el cual un comandante Space Marine puede realizar una estrategia rápida y puede llevar a cabo también o dar órdenes directas a sus comandos a través del box. Entonces no está pensado para luchar contra otros vehículos. Lo puede hacer, claro, ¿no? O sea, pero solo si tiene la capacidad ofensiva. A veces se le ponen otros aditamentos, como lo que pueden ser lanzadores de humo, se les pueden poner espadas de bulldozer para remover escombros, lanzadores de misiles Hunter Killer, o incluso Stormbolters gemelos montados. Pero para que los dispare el comandante del vehículo. Entonces tiene un conductor y dos controladores. De hecho, también por lo general van Tech Marines, o al menos un Tech Marine dentro de él, llevando a cabo toda la cuestión de la tarea técnica de manejar el Auspex. Y lo más curioso de estos, ¿cómo se llama? Vehículos, es que en el interior también tienen una baliza de teletransportación. O las famosas Teleport Homers, o también les dicen Deep Strike Beacons, como balizas de ataque profundo. Recuerden que son estas balizas que, por ejemplo, los Terminators son famosos porque despliegan, que incluso en las miniaturas y en los packs de los Terminators viene su pequeña baliza ahí de teletransportación. Y es una señal, es un transpodedor de señal que lo que hace es que se enlaza directamente con la armadura de los exterminadores, y en coordinación con el teletransportador de la nave puede llevar a cabo la teletransportación de Astartes en cuestiones de segundos hacia otra parte del campo de batalla o de regreso a la nave. Y por lo general el Rhino de comando también tiene uno de estos teleport homers para que pueda ser mucho más exacta la cuestión de refuerzos, por si los llega a necesitar el comandante, ¿no? Y si están disponibles, claro. Muy rápido porque, a diferencia de sus primos, pues no tiene que cargar con todas las armas y puede correr hasta 70 kilómetros por hora en carretera, ¿no? A diferencia de los demás. Luego de eso tenemos una variante que no le diría tanto variante, sino más bien pues simplemente un Rhino chetado. Y es el Rhino Primaris. Ah, sí. Sí, el Rhino Primaris es una versión de comando también del Rhino tradicional. Nada más que este Rhino Primaris, de hecho, se parece mucho al Rhino Comando que acabamos de ver. La única diferencia es que este Rhino Primaris pues está pensado ya para poder llevar en el interior Astartes Primaris. Porque si ustedes se fijan, es lo mismo. Igual tiene un transpondedor de teletransportación, tiene una baliza de teletransportación, tiene incluso auriculares para que se pueda escuchar en todo el campo de batalla, tiene las Orbitals Array, que son estas matrices de comunicaciones que les permiten tanto rastreo como comunicaciones al vehículo. Básicamente el Rhino Primaris en la cuestión del juego de mesa fue, digamos, la modernización del Rhino de comando que acabamos de ver en la parte pasada, para ya llevarlo como a las miniaturas modernas de los Primaris. Es básicamente el mismo vehículo, nada más que el Rhino Primaris pues es como la miniatura actualizada, por así decirlo, si nos vamos bien específicos. No hay mucha diferencia, la tarea es lo misma. Luego viene uno medio raro, que es el Rhino Tecmarín. Sí. De hecho, este Rhino Tecmarín, tómenlo con pinzas porque pues también salió en estas famosas revistas de Citadel Journal, donde se sacaban como cuestiones de, bueno, que era gente y que eran empleados de Games Workshop que daban una proposición acerca de un vehículo, Qué acerca gloria de es esa. capítulos.
Y pues decían, no, pues este se ve chingón, que lo saquen y digamos, se canonizaba. Entonces eso es la cuestión de si es canon hasta el día de hoy, está medio rara, pero bueno. Se supone que es un Rhino especializado para ser manejado específicamente por Tech Marines. Tiene la capacidad de llevar a 5 Space Marines o 5 servidores que asistan al Tech Marine. Y también tiene la capacidad de, bueno, lo que básicamente lleva es una grúa en la parte de arriba, una pinza con la cual puede llevar vehículos, tomar vehículos, eh, tomar muestras del campo de batalla, reparación, incluso se le puede modificar. Aparte de eso tiene una lámpara de búsqueda para salvaguardar chatarra. Y básicamente lo que te decía el, el, el Rhino Tech Marine era una cuestión en la cual los Tech Marines iban al campo de batalla para recuperar principalmente lo que eran otros vehículos que habían sido destruidos, o incluso recuperar fragmentos de estos vehículos si es que habían sido completamente destruidos. Y se nos dice que la pinza tenía la capacidad hasta para romper un tanque a la mitad y Dreadnought. O sea, también yo creo que lo pensaban como un Rhino que se podía enfrentar cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, como la famosa garra esta que tenían las naves de las Ursus Claw, que tenían las naves de los devoradores de mundos, pero en cuestión de vehículos astartes, ¿no? En el Y salió episodio el Tech Marine. pasado, ya no me acuerdo de qué vehículo fue, pero dijiste, no mames, esto parece algo sacado de Mario Kart o algo así. Y digo, no mames, esto es algo sacado de Twisted Metal o algo así. Invader, es el Invader, pero sí, ¿no? También igual esta madre, digo, no, aquí no me lo encanan porque finalmente salió en el Journal, en teoría es un concepto ya olvidado, o sea, no hemos visto una nueva cuestión de él, entonces yo creo que ya muy bien lo podemos también dar como descontinuado en el lore, pero ahí Sí. está, simplemente como un dato curioso, ¿no? Y bueno, después del Rhino Tech Marine tenemos el Land Raider Excelsior, y vendría siendo la versión de comando de un Land Raider. No le busquen más. Así como vimos que el Rhino Primaris o el Rhino de comando clase Damocles son la versión de comando en la cual llevan un Orbital Array, que es una matriz de comunicaciones y de rastreo. Pues el Land Raider Excelsior es lo mismo, es lo mismo. Tiene una matriz de comunicaciones y una matriz de augurios. Aunque este sí le pueden poner más armas, porque de por sí el Land Raider siempre va mucho mejor armado que un Rhino, ¿no? El Land Raider, recuerden que ya es un tanque incluso. El Rhino no, el Rhino es un transporte de tropas, en su cuestión más básica. Pero se le pueden armar como, se le pueden poner las canon gemelos, cañones de gravitones, eh, volters gemelos en la parte de enfrente. Por lo general va el comandante saliendo por la esclusa y desde ahí va dando también órdenes. Y también tienen la capacidad de llamar lo que son bombardeos orbitales. También es lo que hacen los Rhinos de comando o los Land Raiders de comando, como el Land Raider Excelsior, llamar bombardeos orbitales. Por eso tienen esta matriz de comunicaciones tan grande, ¿no? A diferencia de otros vehículos. Pero fuera de eso no podemos decir mucho más. O sea, su tarea es muy específica y es muy, muy necesaria también en el campo de batalla de cualquier teatro en los que los Astartes estén participando. Luego de ese tenemos el Armor Supply Carrier, o el, ¿cómo lo podemos decir? Vamos a decirle, transporte blindado de suministros, pues básicamente es lo que es. O ACC, también le podemos decir así. Son vehículos Space Marines que se utilizan principalmente para llevar, ¿cómo se llama? Suministros detrás de líneas enemigas y enfrente de líneas enemigas, ¿no? Se supone, si ustedes lo ven, es como si fuera, ¿cómo lo podemos decir? Como si fuera un pinche reino largo. Sí. Si fuera un reino largo, sí, yo creo que sí, o sí, un reino, porque el chasis se parece más a un reino que a otra cosa, en realidad. El Supply Carrier está pensado para precisamente no ser un vehículo ni de asalto ni de defensa. Es un vehículo blindado en el cual se transporta en el interior pues, suministros, ya sea desde combustible como Prometheum, munición, tanto munición como para los Volters y para los Space Marines como para los demás vehículos. Y eso es lo que hace el propio transporte de suministros. No hay más. Esa es su tarea. Están diseñados tienen armadura un poco más reforzada que otros vehículos, porque es importante que llegue con bien e intacta esta mercancía o estos
estos aditamentos al campo de batalla, ¿no? Y en la parte de enfrente tiene un Dozer Blade, también para lo que es ir quitando escombros a lo largo de su tránsito. Y tiene motores de alto torque para, pues, básicamente son vehículos que ya de por sí son pesados, pero aparte con todos los suministros que llevan dentro, pues son mucho más pesados. Entonces, por lo tanto, necesitan motores bastante fuertes para empujar toda esa masa, ¿no? La tripulación consiste de un conductor, un disparador que va controlando lo que son heavy bolters gemelos en la parte de arriba. También tiene unos bracitos, unos servobrazos para ir como quitando o bajando lo que es los suministros de forma rápida. Y aparte también tiene servidores, que son los que le ayudan a bajar ya una vez que el carrier esté en un lugar seguro, pues bajar todos los suministros que pueda llevar. Y eso es lo que hace el famoso Supply Carrier. No es un vehículo tan conocido, porque pues digo, ¿para qué quieres esa mamada en el juego de mesa? Más que si eres un pinche coleccionista de vehículos, pues bueno, ahí te sirve. Pero pues nada, eso es el Supply Carrier. Después de eso tenemos la Servotorreta Firestrike, que fue un vehículo, yo diría vehículo, más bien es un emplazamiento de armas, que también surgió durante esta nueva era Primaris, no existía antes hasta antes de novena edición. Está cagado, yo no lo veo tan jodido como el Invader ATV, pues es una torreta fija. ¿Cómo va el meme ese que dicen? Está horrible, esa pinche torreta está culerísima, güey. Sí. Pero digo, el Invader está peor, entonces, por aquí mandaron algo. Pero ni llantitas tiene, güey, o sea, no la puedes llevar a ningún lado. No se puede mover, de hecho está pensada en el juego de mesa, pues para que la pongas fija, esa madre ya no la mueves, o sea, sí. Y va manejada por un Tech Marine, que es el rojito que vemos en la parte de atrás. Son armas defensivas, principalmente para proteger lo que son operaciones o bases de operación de los Astartes. Fuera de eso no se les maneja más, o sea, tienen dos autocañones gemelos clase acelerador, o pueden llevar las Talons, que son garras de láser, que son cañones láser básicamente pesados. Entonces, fuera de eso no tienen más chiste. Se le pusieron orugas, güey, no mames. Resolvió su mayor debilidad. Ahí hay una, sí. Sí, digo, todavía, pues es muy parecido a lo que vimos con el Invader, es como de, pues vehículos que sobraban, la verdad, ¿no? Es como de, ¿para qué me quieres vender una pinche torreta fija como un vehículo para el juego de mesa? Pero bueno, ahí está. Ahí la tenemos y no sé, ahí sí desconozco si mucha gente en el meta la llega a utilizar. Yo nunca he visto así, ¿cómo se llama? Battle Report, donde yo creo que nunca he visto una pinche servotorreta Firestrike, pero bueno, yo creo que siempre habrá un güey con fetiches raros que utilice una de esas mamadas. Entonces, pues sí. Esa yo creo que nada más la tiene la banda porque venía con una Combat Patrol, ¿no? O sea, como que compras una Combat Patrol, una pinche caja de Navidad y trae la torreta y pues es así, pues ya no, ya ni pedo. A ver, ahí me decía Abraham que... ¿Cuál Abraham es el que no puede llevar Primaris? ¿El Reino Primaris? El Reino Primaris no lleva Primaris, curiosamente. Salió antes de los primeros Primaris. Sí, pues es que es un vehículo de comando. Un poquito engañoso el nombre. Nomás se nota que en el Imperio ya no está la Profeco, güey, para evitar publicidad engañosa. Sí, no mames. Pero bueno, fuera de eso tenemos los emplazamientos fijos de los misiles que ya hablamos del Hyperios, del Thunderfire, del cañón Thunderfire y del cañón Icarus y del cañón Skyspear, ¿no? Cualquiera de esos cañones se pueden utilizar como emplazamientos de armas fijas, que eran los que tenían los vehículos como el Hunter, el Whirlwind o el Whirlwind Hyperios, ¿no? Entonces todos esos se pueden utilizar también como emplazamientos fijos de arma, ¿no? No hay mucho que decir. Aunque el Thunderfire, el cañón Thunderfire, se le pueden emplazar unas oruguitas, que es lo más cagado, y entonces se puede llevar básicamente moviendo por el campo de batalla, digo, a una velocidad muy, muy lenta, ¿no? Siendo manejado y cuidado por un Tech Marine. Pero el cañón Thunderfire sí se puede mover, a diferencia de los demás emplazamientos que son fijos, tanto del Icarus como del Skyspear y del lanzador Hyperios. Estas son las otras. Luego de eso tenemos, ¿cuál nos falta?
Mm, Lo siguiente. El tarántula, pero no diría que el tarántula. Bueno, el tarántula creo que lo hablamos un poquito la vez pasada en el de. En el de. En la Guardia Imperial. Vamos a tocarlo aquí. El tarántula es un emplazamiento fijo también de armas, pero por lo general este está pensado para llevar sistemas de armas automatizados, en el sentido de que sean principalmente heavy bolters. También como un emplazamiento de armas fijo para posiciones enemigas, búnkeres, bases de operaciones. Tanto puede llevar las canos gemelos o heavy bolters gemelos. Entonces es la única cuestión. Y algunos capítulos de Astartes los utilizan principalmente para eso, para defender lo que son ¿cómo se llama? Posiciones fortificadas propias. O también forman a veces el tren sobre el cual están montados tanto el Skyspear como el Hyperios como el Icaros. Por lo general es una matriz de un tarántula original, nada más que se le quitaron los bolters gemelos, como lo utilizaría la Guardia Imperial, y se le montan los lanzadores de misiles. Esto, bueno, sí, es que esto ya no es para nada un vehículo, pero sí. Sí. Luego de eso tenemos el Rapier, o el transporte armado Rapier, o destructor láser, también clase Rapier, que es un vehículo más propio de la herejía de Horus, aunque se puede llegar a todavía utilizar por ciertos miembros de algunos capítulos de Astartes, aunque ya incluso se puede llegar a utilizar por algunas bandas de Necromunda, los llegan a utilizar, Sí. o incluso, sí, ya a ese punto ya llegó a que se pervirtió tanto el vehículo que se llega a otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, es un arma antitanque. Se le considera un arma antitanque, no se le considera un tanque para nada. Es un arma antitanque, nada más que es móvil. Tiene básicamente lo que son unas pequeñas orugas. Si ustedes se fijan, en las imágenes no es muy grande. De hecho, un Astartes es más alto que el propio parado bien. Y en la parte de atrás es más alto el Astartes que el propio Rapier. Es un transporte sobre un emplazamiento de armas. Pero está cagado porque es como una mini oruguita que tú vas conduciendo y que un Astartes va por atrás o incluso lleva un control como se veía en la herejía y que puede llevar diversos tipos de armas. Entonces es como un tanque a control remoto pequeño con un emplazamiento de arma. No hay que subestimarlo porque dependiendo qué arma tenga, pues puede ser tan mierda un Space Marine como incluso otros tanques, ¿no? Puede llevar lo que son heavy bolters, como se están viendo en las imágenes. Puede llevar morteros cuádruples, multilarces cuádruples o incluso cañones clase gravitón, o cañones gravitón, que son estos tipos de arma que son un proyector gravitacional. Acuérdense que prácticamente lo que es un proyectil gravitatorio que pues al impacto contra el objetivo pues rompe todo, ¿no? Si eres un Astartes o un humano normal, pues te va a romper los órganos internos, va a fracturar huesos, nada más del impacto cinético del cañón gravitón. Entonces, pues esa es la cuestión. Es utilizado mucho por legiones especializadas en el asedio, como lo eran los guerros de hierro, puños imperiales, manos de hierro también. También por ejemplo, se vienen otras legiones no tan acostumbradas a este estilo. Por ejemplo, hay un artwork donde se les ve a algunos hijos del emperador disparando uno de estos rapiers durante la Gran Cruzada. Y después se fue deshaciendo su uso en las legiones astartes, hasta el punto de que prácticamente solo algunos capítulos específicamente leales, fuera de los guerreros de hierro, en el caso de los leales, que son sucesores de las manos de hierro, de los puños, son los que pueden llegar a utilizar los rapiers. Y a partir de ahí se empezó incluso a pervertir su uso y fue empezado a utilizar por regimientos de la Guardia Imperial, por fuerzas de defensa planetaria también, ni se diga. Por bandas de Necromunda que están luchando ahí en las Underhypes. Entonces ya hay de todo en ese Rapier. En realidad no es un vehículo que en origen estaba pensado para Astartes, pero que pues terminó siendo utilizado por toda clase de grupos paramilitares en el Imperio, ¿no? Y nada más. Ok. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente? El que nos sigue es el Hammerfall Bunker. El Hammerfall Bunker. Que también, por ejemplo, ahorita lo vimos mucho en la cuestión de... También es un vehículo que, pues, ya lo podemos decir, Primaris. Es un búnker, básicamente vendría siendo un emplazamiento que se avienta desde órbita. Está pensado para que se despliegue como si fuera un dropbot desde órbita o desde una nave. Se disparan desde órbita. Y lo que generan está pensado para ponerse en zonas de
gran letalidad y empiezan a crear pequeñas áreas de defensa en las cuales los astartes puedan protegerse. Como el nombre lo indica, es un vehículo bastante fortificado, fijo, va emplazado a tierra, y en cada lado tiene lo que son bolters pesados. Y en la parte de arriba tiene lanzadores de misiles clase Hammerfall. También puede llevar lanzallamas en los lados. Está pensado para darles apoyo de supresión a los Space Marines mientras ellos toman posiciones. Entonces eso es lo único que hace. No está manejado por nadie más que por el espíritu máquina del propio Hammerfall y algunos servidores que van coordinados con él y van manejando los emplazamientos de armas. Por ejemplo, ahí en Space Marine 2 vemos cuando en una de las escenas perfectamente se despliegan uno de estos motores, uno de estos búnkeres clase Hammerfall, y aparte de estar disparando contra los tiránidos, vemos como este Hammerfall era una variante en la cual estaba un poquito más grande, y entonces el mismo Titus y los demás, sus demás compañeros, entran para tomar lo que son, si no mal recuerdo, jump packs, y llevar a cabo como salto entre escombros de los rascacielos que había en la ciudad. Pero fuera de eso, pues nada, no podemos decir mucho más del Hammerfall. Ok. Es un búnker de asalto. De ahí, tenemos algunos vehículos de los cuales no tenemos información ni imágenes, pero simplemente le vamos a decir los nombres. Tenemos el autocastelador, que es un creador de fortificaciones. Básicamente es un... no tenemos imágenes ni nos podemos imaginar un poquito, pero lo que se nos dice es que genera lo que son... es como si fuera un pinche mezclador de cemento y va haciendo lo que son muros prefabricados. Pero no tenemos más información alrededor de qué es, ni si es móvil. Creo que simplemente se arrastra al campo de batalla por otros vehículos y ya. Tenemos tenemos aparte de esos los drones devastador o de devastación, que son drones utilizados con cargas de implosión para destruir lo que son lugares de confinamiento, búnkeres o fortificaciones. No tenemos mucha más información de ellos. Ok. Tenemos también lo que son los Fire Wasp o las avispas de fuego, que son pequeños drones utilizados por los Space Marines en este sentido para tareas de abordaje a naves o incluso en posiciones en tierra. Pero lo que hacen los Fire Wasp son pequeños drones que están pensados para destruir minas, ¿cómo puedo decir? Despertar trampas. Por ejemplo, hacer que se activen trampas antes de que los Space Marines lleguen a esa situación. Entonces, los Fire Wasp son drones altamente autónomos e inteligentes que pues buscan toda esta clase de trampas y minas o esclusas trampa tanto en naves espaciales como en tierra, y pues la única cuestión es ir rompiendo el camino para los astartes y que no tengan que perder tiempo con todas estas trampas que pueda haber, ¿no? Y eso es lo que hacen los Fire Wasp. Y aparte de eso, tenemos el Cyber Alter Task Unit, que es también por sus siglas CAT. De hecho, tenemos una imagen de ellos. Lo voy a mandar. Sí. El Sí, CAT hay es un imagen. pequeño Ok. drone. Sí, de ellos sí hay imagen. Aunque no es tan propio de los Astartes, lo utilizan más el Adeptus Mechanicus, pero también hay ciertos capítulos Astartes que los pueden llegar a utilizar. Se supone que son drones, no son servidores. De hecho, están pensados para que sean servidores inorgánicos, por así decirlo. No llegan tampoco al nivel de inteligencia abominable, porque pues prácticamente no tienen ningún componente biológico, y además su programación es muy limitada, muy primitiva, simplemente para tareas muy monótonas o para cuestiones básicas, ¿no? Principalmente se utilizan como espías, también se pueden utilizar para tareas de scout, también se pueden utilizar para recuperar artefactos pequeños, como cámaras remotas, como estos famosos robots, así que pues, tú mandas un robot a una casa y el robot se mete y pues ves primero qué hay dentro del lugar que vas a saltar o cosas de ese estilo. Entonces, pero te digo, es más utilizado por los miembros del Adeptus Mechanicus, pero no tampoco deja de ser utilizado por algunos capítulos de Space Marines como una alternativa, ¿no? Para hacer scouting de posiciones enemigas o de algunas otras cuestiones. Entonces es un juego de palabras, porque si ustedes se fijan en las siglas Unidad Cyber Alter Task, son gatos. Es cat. Entonces se le dice cats. O sea, como gato. Sí. Entonces,
Ese también, porque son pequeños, o sea, no son más grandes que yo creo que sí, como un pinche perrito grande, un gato, o sea, ahí se ven en la imagen a lo mejor grandes, pero son pequeños, créanme. Y entonces pues simplemente se utilizan como estos drones de reconocimiento. Ujú. Y ya. Ok. Eso es en cuanto a todos los vehículos. Y ya por último, para acabar el episodio, vamos a pasar con los vehículos aéreos, que son algunos son más que nada variantes de otros, entonces tampoco Eso sentí cuando son. estaba viendo. Ajá. Y bueno, vamos a empezar con el RAM de asalto clase Cestus. Ujú. Este es Ajá. eh, ¿cómo lo podemos decir? Una barcaza de abordaje, si lo queremos traducir de cierta manera. Yo veo que hice RAM. Yo estoy esperando que esta madre se estrelle contra una nave o contra una puerta gigante medieval. Efectivamente, su tarea principal es la de asaltar a otras naves en el vacío, en combate en el espacio. Ujú. Entonces están pensados para tareas de abordaje. Es bastante compacta, bastante fuerte en cuanto a su estructura. Y en este sentido, pues no lleva muchas armas, prácticamente toda la potencia va enfocada en lo que es el blindaje, aunque sí lleva lo que es un Magna Melta y 2 lanzadores de misiles clase Fire Fury. Ajá. En este caso, lo que hace, aparte tienes un sistema que se llama Sistema Misericordia, que son bastantes eh, ¿cómo lo puedo decir? Aquí lo manejan como anclajes de supresión. Ujú. Entonces los astartes van como conectados mediante su Power Armor o la armadura de Terminator a una pequeña ancla que los mantiene pues fijos dentro del vehículo para que pues, por los cambios bruscos de trayectoria o de evasión de proyectiles, pues los Space Marines pues no se caigan, no se den en su madre incluso antes de llegar al objetivo, ¿no? Puede llevar 10 Space Marines totalmente A armados la y verga, no se ve tan grande. Pero, ok. eh, fue descubierta y redescubierta básicamente por el buen Arcan Land, como muchos de estos vehículos. Mm, Tiene velocidad 16 metros de largo. O sea, es que la imagen no le hace justicia porque tú ya dices, bueno, no, pero esa madre mide 16 metros de largo. Ujú. Mide 6 de alto, 85 toneladas, tiene un piloto y un disparador, bueno, un gunner. 1800 kilómetros su velocidad prácticamente, y en atmósfera 22.000 kilómetros. Ujú. Y aparte de eso, pues bueno, su estructura no es muy grande, no me voy a ir otra vez con los blindajes porque le te digo es de 60 milímetros y sería una puta ridiculez. Es un vehículo que originalmente estaba pensado en Imperial Armor para hacer, bueno, fue pensado en Imperial Armor principalmente para la campaña de Badaf y de ahí se realizó como tal en el juego de mesa no está porque pues, ¿para qué lo utilizarías? Pero en el lore sí está bien utilizado, por ejemplo, cuando vemos, bueno, no es que en el juego me vi con el juego de Space Hulk, pero ya me acordé que en el juego de Space Hulk lo que utilizan son torpedos de abordaje, que es mm. básicamente el mismo concepto, un pinche torpedo disparado de una nave, pero que tiene la capacidad de penetrar lo que es la nave enemiga y pues ahí desplegar a los Space Marines. Ujú. Pero, pero por ejemplo, si ustedes han jugado Battlefield Gothic Armada, el 1 o el 2, cuando ustedes ponen la estratagema de abordar una nave enemiga, se ve cómo se disparan desde la nave un chingo como de proyectiles. Y algunos son torpedos, porque tanto está la opción como de torpedos, pero también se ve cómo se disparan y son unas pequeñas naves que incluso van como esquivando proyectiles y las pueden destruir. Esos son los famosos Cestus Assault Rams. Ujú. Entonces son naves de abordaje, entonces están pensados para que con el impacto inicial, ¡pum!, entren, rompan prácticamente todo lo que es el blindaje enemigo, junto también al disparador Magna Melta que tienen en la parte de enfrente. Ujú. Básicamente lo que va a hacer es derretir lo que es el blindaje enemigo y ir haciendo un hoyo para que pueda ingresar el vehículo enemigo. Como el que vimos en Astartes. De hecho, ese es Ándale. un Ujú. RAM. Ujú. Es un RAM el que vemos en Astartes. Que incluso si se fijan en algunas partes, cuando la nave enemiga le está disparando, este RAM dispara dispara misiles, pero aparte despliega unos drones. Que eso creo que ya era libertad creativa del propio autor de Astartes, ¿no? Ujú. En ese sentido, ¿no? Que dispara estos como drones que van a interceptar los misiles que van en contra del RAM. Que funcionan Pero pues eso como, es el... como las Ujú. bengalas ahorita funcionan, ¿no? Para distraer a los misiles que buscan calor, ¿no? Sí, como bengalas. Ujú. Ujú. Y lo que utiliza en ese capítulo es un RAM. Y si se fijan, justo cuando va a impactar la nave, dispara el Magna Melta para que vaya como quemando prácticamente el blindaje de la nave enemiga y puede ingresar con más facilidad el RAM, ¿no? Y despliega a los Marines. En este caso puede desplegar hasta 10 Marines de asalto. Después de eso tenemos al Corvus Blackstar, que
es uno de los vehículos ahorita un poquito también rememorado por el prólogo de Space Marine 2, cuando vemos esta escena donde está llegando Titus con todos sus compañeros de la Death Watch al planeta, no me acuerdo cómo se llama el planeta, Kadaku, sí es cierto, se llama el planeta. Y van al bordo de este vehículo, ¿no? De transporte. Lo que hace el Corvus Blackster es un vehículo específico de la Death Watch. No crean que cualquier capítulo de Astartes tiene acceso a los Corvus Blackster, no, es exclusivo de la Death Watch. Es un vehículo de infiltración. Es un vehículo de transporte de tropas, claro. También tiene la capacidad de combate, porque también tiene sistemas de armas propios, que son básicamente lanzadores de misiles Blackstar, cañones de asalto, lanzadores de misiles Stormstrike y cañones láser, en este caso. Pero bueno, lo que utiliza o lo que hace el Corvus Blackstar es un vehículo de infiltración. En este caso, el vehículo es un vehículo bastante silencioso. Es prácticamente invisible al radar. Eso también es algo que está pensado en él. No invisible, o sea, de que el vehículo se vuelve invisible, pero es invisible al radar. Puede llevar a varios Space Marines dentro. Y la tarea es que tiene dos modos. Tiene un modo como de fightercraft, como de caza, o sea que puede ir a velocidades bastante altas. Y tiene otro de hovercraft, que vendría ya siendo como un helicóptero. Entonces puede cambiar en cualquiera entre estos dos modos de forma rápida, ¿no? Un Tech Marine veterano de la Death Watch es quien maneja cada uno de estos Corvus Blackstar. Y lo que les digo, es un vehículo que está pensado, es muy silencioso también, en el sentido de que no hace casi ruido cuando se va acercando a las posiciones enemigas, y está pensado para desplegar Astartes en posiciones detrás de las líneas enemigas o en operaciones encubiertas, donde la Death Watch necesita esta capacidad quirúrgica de cortarle la cabeza al enemigo Xenos, y pues esto es lo que logra el buen Corvus Blackstar. Es la nave de transporte de tropas más utilizada por la Death Watch y por los kill teams de la Death Watch. Entonces, ¿Qué tanto si será quieren de ver un ejemplo, que ese tipo de vayan a tecnología los limitan a estos tipos de, vamos a decir, kill teams? Porque si le dan la tecnología a legiones, podrían caer en manos enemigas y no quieres tener este tipo de tecnología en las manos de un enemigo. hacer todavía, ¿no? Como los gringos con su F-35, sus mamás de esas, pues Ajá. obviamente no va a ser que derriben uno ahí sobre pinche Yemen, ¿no? Y que los hutis lo capturen y se lo terminen vendiendo a los rusos o a los chinos para que hagan ingeniería inversa y hagan una versión, o viceversa, ¿no? O cuando los rusos no quieren sacrificar un pinche Sukhoi ahí en suelo ucraniano, porque si lo derriban y le mandan los sistemas a los gringos, pues ya perdiste la superioridad táctica, ¿no? Entre teorías. Pero pues eso es lo que hace el Black Talon, por eso es exclusivo de la Death Watch, hasta cierto sentido, ¿no? Y digo, porque la Death Watch, pues como es brazo armado de un ordo de la Inquisición, pues digo, tiene acceso a juguetes más chingones, ¿no? Sí. Como es el Black Talon, que en todos los sentidos es mucho mejor que un Thunderhawk, ¿no? Quizá en el blindaje no. O sea, obviamente, digo, tiene un buen blindaje y te digo, puede luchar contra otros cazas de combate perfectamente, pero su tarea no es principalmente esa. Su tarea es la de transportar Space Marines de un campo de batalla a otro o de regreso. O desplegarlos tras líneas enemigas. Pero es exclusivo de la Death Watch. Entonces, sí, solo lo pueden ver ahí. Después de eso tenemos los Dark Talon. Bueno, ya diríamos con los Jet Fighters. En este caso. Primero vamos con el... Bueno, que son prácticamente iguales, no me voy a meter mucho. En realidad, el Dark Talon y el Nephilim, vamos a tomarlos por igual. Ok. Son vehículos exclusivos de los Ángeles Oscuros y de los ¿cómo se llama? Y de sus capítulos sucesores, específicamente utilizados por la Ravenwing. Son cazas de interceptores y de superioridad aérea que se encargan, pues, básicamente de luchar contra otros cazas en el cielo. Están pensados para lograr superioridad aérea en campos de batalla importantes, ¿no? En el caso del Nephilim va armado con 2 Bolters gemelos en la parte de enfrente, 2 Las Cannons y 6 lanzadores de misiles Blacksword. E incluso algunos tienen algunos Megavolters, que son una clase un poco más grande. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues nada, están pensados para hacer eso, para hacer casas de batalla que utilizan los Astartes. Entonces tenemos estas dos variantes, el Dark Talon y el Nephilim Jet Fighter. Aunque el Dark Talon tiene también la capacidad de ser más también un bombardero o actuar como
apoyo a las tropas en tierra. Porque aparte de eso tiene tiene 2 Volters clase Huracán, que es un Volter también especial, que vendría siendo 6 Bolt Guns juntas, coaxiales, disparando al mismo tiempo. O sea, Bolt Guns normales como las de un Space Marine que lleva en manos, pero en Güey del van en Mecamini, grupo. como, espera, ya se me ocurrió una nueva idea para un Volter. Y saca la duct tape, ¿no? Así que, pues, huevo, 6 Volters, Que no. aparte de eso lleva un cañón Rift, un cañón, ¿cómo podemos decir? Brecha, o algo así, si lo traducimos, o grieta. Bueno, el cañón grieta o el cañón Rift es un cañón bastante raro que se utiliza que se utiliza desde la era oscura de la tecnología, exclusivo también de estos cabrones. No se sabe mucho de su funcionamiento, ni siquiera los Tech Marines saben mucho de su funcionamiento, pero lo que dispara es como un haz de luz que rompe la realidad. Básicamente lo que genera es como una realidad, una grieta temporal entre la disponibilidad y entre el materium. Y eso es lo que hace, o sea, prácticamente, si te dispara esa madre a quemarropa, pues te desmaterializas porque como que una parte de tu pinche ser se va a quedar en el materium y otra en el inmaterium. Hay una imagen donde le está disparando unos necrones ahí el, no sé si esté por ahí por el overlay, donde le está disparando uno de los Dark Talons a unos necrones. Ah, Y si se fijan, es como sí. una de luz. De hecho, ya te la mandé otra vez, la necesitas. Y Ahí está, ahí aparte de eso, está. va cargado también con bombas de éxtasis. En este caso, las bombas de éxtasis son Por si bombas acaso. especiales que detienen tienen el tiempo, básicamente. Y aparte de eso, tiene la misma nave dentro, lo que es una cámara de éxtasis donde pueden llevar prisioneros para transportarlos de regreso a la roca. Pero solo los utilizan los capítulos astartes de los Unforgiven, que son los capítulos asesores de los Ángeles Oscuros. Fuera de ahí no se utiliza por nadie más. La diferencia con el Nephilim es que básicamente el Nephilim no lleva este cañón. Entonces el Dark Talon lleva lo que es el cañón Rift y el Nephilim no lo lleva. Ok. Entonces esas son las dos diferencias. Aparte de eso, pues ya vamos con los últimos, que en este sentido sería el Fire Raptor. Es una nave de ataque, principalmente basada en el diseño de las Storm Eagles. Ahorita vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar del Storm Eagle en general. Aquí vamos a tomar, vamos a hablar del Storm Eagle y de ahí vamos a hablar del Storm Raven, del Storm Eagle y del Fire Raptor. Todas las fotos que van a ver son de los Storm Eagles. Pero los Storm Eagles son uno de los principales naves de asalto que utilizan los Space Marines. Esta nave se utiliza desde la Gran Cruzada. Es un complemento para los Stormbirds y los Thunderhawks, que estos son más que nada vehículos de transporte de tropas. Se construyeron primera vez en Terra y luego de ahí se transfirieron a otros mundos Forja para ser construidos. En este caso, el Storm Eagle está pensado para hacer un vehículo de superioridad aérea, también un dropship, aunque su tarea se deja más que nada especializada hacia el Thunderhawk. Un solo piloto, 68 toneladas, 18 metros de largo, 11 metros en cuanto a la envergadura de las alas y 7.2 metros de alto, bastante alto. 2000 kilómetros su velocidad máxima y tiene una operabilidad de 30.000 kilómetros dentro de la atmósfera. Su principal, ¿cómo puedo decir? Armamento es un lanzador de venganza, se llama Vengeance Launcher, que son básicamente lanzadores de misiles pequeños, de pequeños misiles, que son antipersonal o de fragmentación. Aparte de eso, te digo, tiene 2 Volters gemelos, o puede tener multimeltas gemelos, o un lanzador de misiles clase Typhoon. Y aparte, 2 las Cannons gemelos, o un set de 4 lanzadores de misiles Hellstrike. Entonces, esas son las cuestiones que vienen con el propio Storm Eagle. Incluso hay versiones utilizadas por los orcos que se les llama, bueno, son como los Looted Wagons, pero en este caso son Looted Storm Eagles. Y son versiones modificadas por los propios orcos, ¿no? Se supone que el Adeptus Mecánicos en los últimos años, antes de la Cruzada Indomitus, había habido un aumento exponencial en la cantidad de Storm Eagles que se les daban a las legiones, a los capítulos astartes. Y pues de cierta manera eso fue una
fue un éxito para estos capítulos y se han visto más utilizados después de que al haber acabado la herejía se fueron disminuyendo un poco su producción, especialmente porque muchos de ellos fueron utilizados por capítulos traidores o legiones traidoras, y muchos de los mundos Forja que los creaban, como Tigrus o Ambilus, fueron destruidos por las fuerzas herejes. Pero pues a diferencia de sus familiares, que en este caso serían los Thunderhawks, el Storm Eagle no es tan conocido contra ellos, ¿no? Tiene bastantes variantes, incluso tiene algunas variantes, por ejemplo, de la Inquisición. La Inquisición utiliza una versión que se llama Spider Widow, que tiene menos armamento, pero lo que tiene es también mejores motores y muchos mejores sistemas de ocultamiento. Esa es la cuestión con el Spider Widow. Hay una versión que se llama Alpha Wing, que utilizaba la Legión Alpha, y que básicamente es una variante de un patrón que ya utilizaban también la Guardia del Cuervo, que se llama Darkwing, y es un Storm Eagle especializado en infiltración. Y tenemos al Darkwing, que es una versión que utilizaban la Raven Guard, que se utilizó de hecho y se creó en Kiabar, que era su planeta sobre el que estaba la luna de Deliverance, junto al Mechanicum. Y el Darkwing lo único que hacía es que sacrificaba un poco de la potencia del Storm Eagle tradicional para ponerle motores silenciosos. Estos motores silenciosos básicamente hacían que tuviera la capacidad también de llevar tropas, llevar Space Marines, pero detrás de líneas enemigas, y mejorar las capacidades de infiltración. Digo, algo muy especializado para la Raven Guard, que hasta el día de hoy la Raven Guard pues utiliza con mucho orgullo, ¿no? Porque es una variante propia, así como el casco Corvus, que bueno, se terminó popularizando entre otras tropas, pero se terminó utilizando fue primero utilizado por la Guardia del Cuervo, ¿no? Y de ahí tiene otra variante que es el Fire Raptor. Ahora sí, vamos con el Fire Raptor. El Fire Raptor es la versión específica para maximizar la munición y maximizar el poder de fuego. Se lleva cañones Bolter gemelos, Reaper Batteries, Hellstrike Missiles, tiene 4 Heavy Bolters pesados y 4 cañones láser pesados, ¿no? Entonces es simplemente la versión mucho mejor armada del Storm Eagle tradicional. Y este ya se utiliza más que nada como un vehículo para luchar o enfrentar a cazas enemigos, enfrentar a naves de asalto enemigo, no tanto para cargar tropas desde órbita. Esas tareas ya son más para otros vehículos como el Thunderhawk, ¿no? Y de ahí tenemos el Stone Raven. Ya es de los últimos con el que vamos. Es una edición un poquito reciente para los Legiones Astartes, especialmente utilizado por los Ángeles Sangrientos y los Ultramarines. Es una mezcla de todo. Es una mezcla de gunship, o sea, nave de apoyo a suelo, de dropship, que es una nave de desembarco, y una nave también o un caza de combate. Se supone que en el milenio 41, específicamente también gracias al esfuerzo de algunos miembros del Mechanicum en Marte, yo diría que también por ahí interviene Cole, aunque no lo dicen expresamente, se crea el Stone Raven, ¿no? El Stone Raven es mucho más ágil, es como un Thunderhawk chiquito, pero como si le hubieras quitado la pancita, porque básicamente va lleva como esta parte donde no lleva todo este chasis en la parte de atrás para llevar tropas. Pero sí puede llevar un escuadrón, puede llevar hasta 12 Space Marines, o puede llevar la mitad de esos si es que estos van con armadura de exterminador o con jump packs. Incluso puede llevar en la parte de atrás, ves que tiene como este pequeño espacio, como una caja debajo del ala de los alas. Ahí puede llevar un Dreadnought con una grúa y lo puede soltar en el campo de batalla. Es lo cagado también que tiene el Stone Raven. En la parte de enfrente lleva 2 Bolters gemelos, cañón de asalto gemelos, lanzadores de misiles Bloodstrike o Stormstrike, y se le puede reconfigurar con múltiples tipos de armas, desde multimelta, lanzadores de misiles clase Typhoon, cañones de plasma, pero por lo general estos que les dije son los armamentos principales. Entonces vendría siendo una variante nueva de lo que es el Thunderhawk, más pequeño, más compacto, pero más rápido y con una tarea un poquito más y con más, ¿cómo le puedo decir? Con más multitarea, ¿no? O sea, porque te digo, puede servir tanto como dropship, como gunship o como caza de superioridad aérea. Y eso es lo importante del Storm Raven. Lleva un piloto,
y si se fijan, el piloto va pues manejando lo que son las armas principales del frente, pero aparte lleva como una cabina chiquita en la parte de arriba, en la cual va otro Space Marine que va manejando la segunda cabina, de la cual tiene montados cañones de asalto. Ujú. Entonces, aparte tiene más independencia el copiloto para también manejar otros emplazamientos de armas de la gunship. Ujú. Después de eso tenemos el interceptor, no me voy con el interceptor clase Stormhawk, el interceptor clase Chiffon, y de ahí ya pasamos a lo que es el Thunderhawk para terminar. Ujú. Entonces tenemos al interceptor clase Stormhawk. El interceptor, como su nombre lo indica, es un caza de superioridad aérea, es un interceptor, está entonces pensado para interceptar lo que son otras cazas, valga la redundancia, en combate aéreo. Y pues principalmente esa es su tarea. No está pensado tampoco para hacer un transporte de tropas. Ajá, eso hay que tenerlo en claro. Ujú. Es una aeronave de superioridad aérea. Tiene bastante blindaje en la parte de enfrente. Son luchadores de caza, o como les dicen en inglés, dogfighters. Ujú. Tiene una armadura especialmente hecha de ceramita con varias capas que también disipan el calor. Y va armado con lo que son cañones de asalto gemelos. Tiene un cañón tormenta clase Ícaros, una garra láser, heavy bolters gemelos, lanzadores de misiles clase Typhoon, lanzadores de misiles clase Skyhammer, entre otros, ¿no? Y todos estos vehículos son utilizados, o todos estos, ¿cómo se llama? Eh, estos armamentos son manejados por un sistema de objetivos propio del vehículo y del espíritu máquina del vehículo. Ujú. Fuera de eso, pues no podemos decir más que nada. La parte más blindada es la parte del conductor. De hecho, si se fijan en la cabina, el conductor solo tiene una pequeña rendijita por la que puede ver el exterior. Y básicamente el resto de la información de data del campo del campo de batalla aéreo se le están dando las matrices del sistema interior de la nave, ¿no? Y bueno, obviamente quien lo maneja tiene que ser un Tech Marine, ¿no? Que es un Astartes especializado en esta cuestión de las máquinas y obviamente en la cuestión también del manejo de casas, ¿no? Y en este caso del interceptor. Es un interceptor, no sé, yo siempre he dicho que como que los interceptores de los Astartes se ven un poco caricaturescos, ¿no? Es como si pinche avión que hizo así un dibujo. Digo, no me disgustan del todo, o sea, tampoco es como de No, se ven chiditos. Se ven cabrones, o sea, se ven, estaría chingón tener el modelo, o sea, yo no, la miniatura que sí está, la miniatura, claro, pero siempre tienen algo como que, no sé, lo siento muy compactos a veces y se ven chistosos, se ven así como gorditos y como que, y no los verías como un caza, pero bueno, ahí lo tenemos al Storm Talon. Digo, el Stormhawk. Luego tenemos al interceptor clase Chiffon, que es un interceptor un poquito más clásico. Utiliza también las legiones Astartes, pero lo utilizaban más que nada en la herejía de Horus. De hecho, actualmente ya lo podemos considerar casi extinto o en desuso. Y era la versión de un interceptor que tenían en la época de la herejía de Horus. A diferencia del Stormhawk, tiene mucho menos armamento. No estaba tan armado como el de la actualidad. Pero no sé, se me hace más estético ese güey. Es como, no sé, tiene esta como ala delta, que es la ala como que se va hacia atrás. Entonces se ve bastante curiosón. Las canons gemelos, un lanzador de misiles clase Chiffon rotatorio y pues poco más. Muchas legiones que lo utilizaban, específicamente la mayoría, excepto ahí los Dark Angels, los Ultramarines, que tenían otros tipos de vehículos un poco más especializados, como los Dark Angels. Pero era un, por lo que nos dicen en la información, era un vehículo que demandaba gran capacidad cerebral de lo que eran de los pilotos Astartes para mantener el equilibrio entre lo que era el motor y también las cuestiones de viajar entre atmósferas, porque incluso el sifón podía trabajar en cuestión del vacío del espacio, fuera de la atmósfera. Entonces, sí era un vehículo que muchas veces se cobraba la vida de Astartes porque necesitaba controles bastante responsivos, y a las velocidades que iba, pues eran velocidades impresionantes que incluso en ciertas ocasiones la propia capacidad de entrenamiento de un Tech Marine, de un Astartes y su capacidad cerebral y sus reflejos no eran suficientes para controlarlo. Y aún así había accidentes, como los hay en día, ¿no? Los mejores pilotos se terminan haciendo mierda contra un edificio, contra lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Después de eso tenemos el Storm Talon,
Y terminamos con el Thunderhawk. Ah, caray. Ok. Ujú. El Storm Talon es como un helicópterito. No sé si ya lo viste por ahí. Ah, sí. Sí, entonces sí me Sí, sí, equivoqué. de hecho Ajá. parece un helicóptero, pero con unos motores verticales que hacen que tenga esta capacidad de hacer el aterrizaje vertical. Y también son manejados por un Tech Marine, tienen cañones de asalto, lanzadores de misiles, bolters gemelos, y son especialmente utilizados por capítulos que predispongan la cuestión de rapidez en, en el campo de batalla, ¿no? Como las cicatrices blancas. También lo utilizan la Guardia del Cuervo, pero más para tareas de infiltración y otros. Y se complementa muy bien con los marines de asalto y con los land speeders, ¿no? Está pensado para no ser un emplazamiento aéreo de apoyo a tierra, no para otra cosa, no para luchar contra otros cazas, no está pensado para eso ni para transportar tropas. Es como un helicóptero de ataque. Ajá, vendría siendo lo más común. O como un escolta incluso para vehículos terrestres. Ujú. Y nada más, eso es el Ok. Storm Talon. Ok. Si lo queremos dar algo específico, ¿no? Y pues terminamos con la cereza en el pastel, ¿no? El Thunderhawk. Después de todos los vehículos terrestres, pues tampoco hay vehículo más icónico para los Astartes en la cuestión aérea que el Stormhawk, ¿no? Digo, el Stormhawk, digo, el Thunderhawk, perdón. Thunderhawk. Storm- No te preocupes, sí, es fácil ya, confundirlos. ya confundido. Pero bueno, recuerden que el Thunderhawk es una variante de un vehículo que ya estaba en la herejía, que era el Stormbird, que era un vehículo un poco más pesado y grande, que se utilizaba en la herejía, a diferencia del Thunderhawk. Y se utilizó principalmente en los últimos años de la Gran Cruzada y en los primeros años de la herejía de Horus, ¿no? Eh, Cagadamente hay una parte ahí en una de las novelas, no me acuerdo en cuál, una historia corta de la herejía donde el propio Remus Ventanos, que era uno de los astartes de los Ultramarines que hablamos, importante ahí en la botella de Cal, dice, no, el Thunderhawk está como medio culero, yo creo que este Thunderhawk no va a durar, y este vehículo pues simplemente va a ser ahí un pie de página en los libros de historia imperial, ¿no? De la táctica militar de Astartes, ¿no? ¿Quién lo diría que finalmente el Thunderhawk se convertiría a la larga en el vehículo aéreo más utilizado por los Astartes y más favorecido por los Astartes, ¿no? Un vehículo bastante pesado, bastante armado, tiene principalmente en la parte de enfrente lo que es un destructor turboláser sobre la cabina, si se fijan. Este destructor turboláser tiene la capacidad incluso para destruir titanes pequeños, titanes clase, por ejemplo, Warhound, caballeros imperiales, tanques de batalla. Uh-huh. Si ustedes lo han visto en varias situaciones, por ejemplo, cuando Grimaldo se le aparece a las Princeps del Storm Herald y se entrevistan y le dice, si tú no me dejas salir, voy a ordenar que mis Thunderhawks disparen contra la cabina del titán y pues los dos nos moriremos aquí a la verga. Pues sí, porque efectivamente el Thunderhawk tiene la capacidad con ese destructor turboláser de destruirle la cabeza incluso a un titán clase emperador, ¿no? Al menos entre varios Thunderhawks. Uh-huh. Tiene dos las cannons pesados en la parte de cada ala. Uh-huh. Heavy bolters en la parte de enfrente. También tiene lanzadores de misiles. También puede lanzar bombas y bombas inteligentes, entre otras muchas cuestiones. Tiene un espíritu máquina bastante inteligente y bastante independiente. Va manejado obviamente por un Tech Marine. Y el sistema de control y la tripulación la forman un piloto, un copiloto, un navegador y un disparador, un gunner, un artillero. Uh-huh, en este caso. Ustedes ven el Thunderhawk y a lo mejor por la cuestión de la miniatura ustedes lo ven pequeño, pero no, es un puto Thunderhawk. Es un vehículo bastante grande. Si nos vamos, mide 26 metros de largo. Mide de alto 9.8 metros y la envergadura de las alas es también 26 metros. O sea, Ay, 26 güey. por verga. 26 Ujú. por 9.8, ¿no? 121 toneladas pesa la chingadera. Entonces estamos hablando de a la verga. 2.000 kilómetros de velocidad, básicamente a 5.000 pies, y tiene una operabilidad de 28.000 kilómetros en la atmósfera antes de que necesite combustible. Uh-huh. En el caso de cuántos Space Marines puede llevar hasta 30 Space Marines con armadura. Uh-huh. La mitad si es armadura de exterminador, claro, 15. Que sigue siendo un chingo, o sea, no hay vehículo, al menos aéreo terrestre, que puede llevar más Space Marines que un Thunderhawk. Digo, el Stormbird sí los podría llevar, pero el Stormbird es de la herejía y está prácticamente descontinuado en el milenio 41. Puede llevar un solo Dreadnought en la parte de enfrente, uh-huh, que vendría sacrificando lo que sería el espacio de 5 Space Marines, o incluso puede llevar bikes, estas famosas motos de ataque o motos Space Marine, y también puede llevar que toman básicamente el espacio equivalente de 3 o 4 Space Marines respectivamente, ¿no? Y principalmente los
tripulantes bajan a través de una rampa de asalto que tiene en la parte de enfrente o 2 puertas de acceso que hay en cada lado del casco principal. Ujú. O sea, son las 2 cuestiones que tiene. Entonces, el Thunderhawk, pues sus motores son bastante también pesados. Son motores clase Marte RX 92000 que le dan esta capacidad de volar a 2000 kilómetros por hora a máxima velocidad. Tienen la capacidad para mover estos motores desde posiciones verticales, de acelerar a velocidades hipersónicas por pequeños momentos e incluso llevar a cabo velocidad orbital. También tiene la capacidad de estar prácticamente aislado de lo que es el exterior y eso le permite también operar desde el espacio exterior, ¿no? Incluso entrar en órbita. Solo que también el Thunderhawk tiene una gran capacidad, ¿no? La mayor parte del casco está hecha de adamantium, junto a capas de titanium, de termoplas y también 2 capas más de ceramita. La segunda que es ablativa y esto le confiere gran capacidad de absorber daño, ¿no? Ni se diga. Y pues nada, el espíritu máquina también son los espíritus máquinas más poderosos. De hecho, hasta tenemos un nombre para ese espíritu máquina. Se le llama espíritu máquina clase M33 Cygnus. Ese es el tipo de espíritu máquina que llega a utilizar los Thunderhawks. Se supone que también trabaja a una velocidad de 10.000 kilocerebros, que no sabemos cómo se utiliza esa madre, pero podríamos pensar que son cerebros humanos el equivalente, o sea, 10.000 kilobrains. Y se supone que este espíritu máquina es comparable en poder y en independencia y capacidad de procesamiento que un espíritu máquina, por ejemplo, de un titán clase River. O sea, estás hablando que cada Thunderhawk tiene el equivalente dentro de su interior y de sus sistemas a un espíritu máquina que tiene la misma capacidad que un titán. Y no es un titán pequeño, es un titán ya mediano. Entonces estás hablando de un vehículo bastante independiente, bastante inteligente y que por sí solo, pues es una chingonería, ¿no? Es de las mejores cosas que ha creado el mecánico. Y te digo, su papel está pensado para ser un transporte de tropas, pero también se puede utilizar como vehículo de ataque. Ajá. Entre otras cuestiones. Incluso como interceptor lento en situaciones y desesperados donde no tengas casas o tus casas hayan sido destruidos, pues hay Thunderhawks donde se han utilizado como vehículos de dogfighting. Y eso es lo que llegamos a ver con el Thunderhawk, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Es uno de los vehículos más épicos que existen. Incluso hay algunos Thunderhawks notables con nombres propios, como el Aetos Dios, que era el Thunderhawk personal de Rogal Dorn, el Gladius, que era el Thunderhawk personal del Capitán Cato Sicarius, el Roar of Vengeance, que es el del Supreme Grandmaster Azrael, de los Ángeles Oscuros. O sea, tienen cada uno de sus nombres, ¿no? Y hay variantes, incluso hay variantes de transporte que pueden utilizar la Guardia Imperial o que pueden utilizar otros miembros, pero son menos comunes, que básicamente se les sacrifican todas las armas para transportar vehículos pesados, como Rhinos, Land Raiders, entre otras cuestiones. Y principalmente esos. Las Adeptas Auroritas también tienen algunos Thunderhawks especializados para ellas. Los Grey Knights también tienen sus Thunderhawks especiales, que a diferencia de los tradicionales tienen cañones psíquicos y tienen el famoso sistema Aegis, que es el sistema que utilizan sus propias armaduras, ¿no? Que lo protege la nave de ataques psíquicos y ataques demoníacos, ¿no? Los orcos también se ha visto muchas veces donde se rapiñan lo que son Thunderhawks y los terminan utilizando para sus cuestiones, ¿no? Militares de los propios orcos, ¿no? Y se convierten en parodias de lo que alguna vez fueron los grandes Thunderhawks. Y pues nada más, con eso terminamos el episodio con el famosísimo Thunderhawk, una de las naves más relevantes y más icónicas de los Astartes, ¿no? Un vehículo que sirve para todo y que incluso vemos, por ejemplo, en la herejía de Horus, en la batalla que tiene Sanguinius con Angron, cómo es tanta el pinche tamaño que Sanguinius, en una parte que están luchando en el aire, Angron y Sanguinius, llega un Thunderhawk que va pues por el campo de batalla y va, quién sabe si era traidor o leal, creo que era traidor incluso. Y en el momento que Sanguinius ve, dice, tengo que esquivar esa madre porque si impacto contra esa madre, pues me hago mierda, ¿no? Pero más que ellos es un Primarca y esa madre es un Thunderhawk, ¿no? Y lo esquiva el propio Sanguinius, ¿no? A Angron le vale completamente verga y en vez de esquivar el Thunderhawk dice, fuck it, we ball, y impacta contra el pinche Thunderhawk
Thunderhawk y lo parta a la mitad, ¿no? Pero digo, también el pinche Angron recibe daño del impacto que tiene contra el Thunderhawk. Y estás hablando del tamaño de la nave, ¿no? Es un pinche nave que mide 26 metros, pues a la verga. Desdimensionar un poco el tamaño de un Thunderhawk. No creen que es una nave chiquita para nada. Chingada. Es una nave. Uh-huh. Y nada más, último breve, porque aquí está el buen Abraham Jarrick y yo creo que nos va a reclamar si no los mencionamos. Pero los pinches lobos especiales tienen dos variantes, que es el Stormfang y el Stormwolf, que son que como los uní en barcazas. una, porque no noté mucha diferencia. Son barcazas de asalto. En este caso son barcazas de asalto pensadas también como gunships y como principalmente como gunships en este caso. Están medio raritas, parecen como si fuera un intento como de hacer más pequeño lo que es el Assault Ram, el Cestus Assault Ram. Uh-huh. Y lleva lo que es un destructor clase Hellfrost, lo que es el Stormfang, uh-huh, que es un arma que básicamente es un arma de hielo que congela las chingaderas. Entonces, como si disparara puto nitrógeno líquido, está medio cagada, medio... Pues bajo la temática, ¿no? De lobos espaciales, Fenris, el puto hielo. Eso mismo pensaba, yo dije, oye, ¿no será que de plano así se fueran a lo más básico y quieren recrear un trineo? Sí, es como un trineo, pero volador, así a la verga. O sea, tiene hasta la... Es de Santa Claus. Nada hacia adelante. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Aparte eso tiene heavy bolters, lanzadores de misiles, las cannons, entre otras cuestiones. Se ve rifada. Está cotorra. Y está pensada para superioridad aérea, para dominar los cielos, en este caso. Y pues nada más, eso es en cuanto al Stormfang, que su característica principal es que tiene este destructor clase Hellfrost, que es un arma de hielo, congeladora, un arma como la del pinche Mr. Frío en Batman, güey, que congela a la gente y ya se caen y se hacen pedacitos como si fueran cubitos de hielo, ¿no? Y el otro es el Stormwolf. El Stormwolf es la otra versión. No, la diferencia principal es que no tiene el cañón Hellfrost como lo tiene el Stormfang, que sería la versión más especializada. Uh-huh. Pero digo, finalmente de eso también tiene la capacidad para llevar bastantes armas, ¿no? Desde lanzadores de bolters gemelos, lanzadores de misiles Skyhammer, entre otras situaciones, ¿no? Y en este caso el Stormwolf también puede llevar tropas, ¿no? Y en este caso está pensado también para desembarcar tropas, parecido a lo que hace el RAM, y en este caso puede llevar hasta 16 Space Wolves. Uh-huh. Son más como si fueran Thunderhawks especializados, pero de los propios Space Wolves. Uh-huh. Pero esos son vehículos propios de ellos, ¿no? Así como dijimos que el Dark Talon es propio de los Ángeles Oscuros, el Corvus es propio de la Deathwatch, etcétera, ¿no? Hay algunos que son más utilizados por tus capítulos Astartes, pero por lo menos el Thunderhawk es el que es más esparcido ahí por todas las legiones y capítulos modernos, ¿no? Que les digo, es un sucesor completamente del Stormbird, que era el vehículo que se utilizaba en la herejía de Horus. No se confundan, si hay Thunderhawks que se utilizaban en la herejía de Horus, ustedes pueden verlo en los artworks, pero no todos los que ven son Thunderhawks. Hay unos que son mucho más grandes y con un poquito como, no se ven tan, no sé, el Thunderhawk tiene como esta forma como muy cuadrada, como con ángulos muy rectos, que le hace ver como si fueran cajas. El Stormbird se ve un poquito más redondito, si lo queremos diferenciar. Pero les digo, es mucho más grande además. Uh-huh. Y pues nada más, con eso creo que terminamos el episodio. No sé si tengan que decir algo más, algo ¿Un que nos anuncio? falte. Un anuncio al final, creo que vamos a decir. Uh-huh. Principalmente tiene que ver con un muy esperado club de lectura. A ver si Kill lo puede decir. No, yo creo que ya para la otra semana, ya es tarde. No es cierto. Bueno, sí, ya es tarde, hoy ya me estoy durmiendo, pero no porque paso. Espera. Nada, esto saldría es tarde. para que tengas, ¿cómo se llama? Esto saldría para el 9 de marzo. ¿Este episodio va a salir el 9 de marzo? Sí. Ah, chinga, falta un chingo, ¿no? ¿No salía el 4? Pues entonces, ¿para cuándo, güey? Porque yo tenía presupuestado que lo hiciéramos para el 4. Pero si esto va a salir el 9, ya no tiene sentido. No, pues, ¿cuándo? La próxima. Fue el pedo y no lo anunciamos en el de la teoría. Pero. Sí. No, pues el 11 entonces, güey. Digo, lo podemos anunciar en el canal, no hay pedo. Bien.
No, pero creo que literalmente sí creo que llegue a más gente el programa que el canal de Telegram, güey. No creo que sí, no todos los que nos escuchan están metidos en Telegram. De todos modos lo anunciamos en el otro. Ajá. No, para el 11, güey. De una vez ya damos fecha. Pues sí, banda, ya vemos club de lectura. De hecho, ya desde esta semana ya se discutió el libro en el grupo de Patreons. Ya yo les advertí que ahí se estaba discutiendo. Pero sí, ya está listo todo, ya podemos proceder. Entonces, pues sí, ¿no? Que sea para el día 11 de marzo. Miércoles 11 de marzo. 11 de marzo, en punto de las 7:30 de la noche. Sí. Ya está, pues ahí está, banda. Sí, va a ser por fin llegó. El cambio del episodio de esa semana, entonces vamos a hacer el club de lectura. El 11, los que son Patreons, pues ya lo están escuchando en este momento, cuando se esté subiendo este episodio. Y de todos modos, los que a lo mejor estén escuchando de tiempo esto, ya lo publicamos en el canal de Telegram y en el canal de YouTube, en la parte de avisos de comunidad. Para quien ya lo haya leído, Mil Hijos, Graham McNeil, pues, y para que ya me dejen en paz a mí también. Va que va. Bueno, ya saben, banda, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos pueden apoyar mediante Patreon, tenemos nuestra comunidad en Telegram, también nos pueden apoyar en YouTube. Varias cosas se pueden comunicar en muchos lugares. De todas formas, abajo en la descripción siempre ponemos todos los detalles. Nos vemos. Ahora sí que pues, ustedes nos van a estar viendo las siguientes semanas. Si son Patreons o miembros de YouTube, van a poder ver los 2 episodios directo. Y si no, pues pretendan que es la siguiente semana. Y ya para el en vivo de 1000 Hijos, que va a estar muy bueno. Vienen muchos episodios, así que va a ser un año activo al parecer. Así que vamos a darle con todo. Y ya sería. Ya vamos a hablar de esos episodios así de ¿por qué las parejas swingers son? Pero esos son de marraníos, ¿no? Pero va a ser un episodio en realidad del club de lectura de Warhammer para Pretos, de cierta manera, porque el libro tiene cosas turbias, ¿no? Vamos a hablar de control de plagas en el Milenio 41. Vamos a hablar de ser cook. Parece ser que es un tema muy recurrente. Poliamorosas, ¿no? Sí. Parejas poliamorosas que no se quieren a nadie en general. de por qué el que se supone que debe ser el Psyker más cabrón de una legión es el más puñetas, güey. Pero bueno, ya todo eso lo trataremos en su momento. Sí, efectivamente. Eso lo entonces sintonícenos con el de 1000 Hijos, Graham McNeil, gente. El 11, repito, 11 de marzo. 11 de marzo, o sea, ya no les da tiempo de leerlo al chile, está bien largo el libro, pero hay un chingo de videos donde le hacen review, entonces también échenle un ojo. Okay. Sí, güey, pues todos los primeros 5 o 6 libros de la herejía de Horus, hay 20,000 reviews en todo el internet. Ok. Bueno, entonces, sí, por cierto, también salió una nueva serie de Warhammer. Nada más para mencionarla rápida. Adeptas sororitas contra orcos. No la he visto, pero pueden ir pueden ir a la página oficial o pueden ir a la página no tan oficial. Ahora sí que ahí pregunten por ahí y ahí pueden checar. Penitente, que es la nueva serie de Warhammer. A ver qué tal. Pero bueno, entonces eso sería todo. Facio. Luego nos cierran el canal como a ciertos güeyes que hacían clubes de lectura y digo, nos se nos acaba el mundo, ¿no? Así de ya empezó la cacería de brujas, ya empezó Game Workshop a cortar cabezas. Y ve, nosotros tenemos literalmente Warhammer en el nombre y no nos han dicho nunca nada, güey. Güey, es que hay una diferencia muy grande entre vamos a hacer club de lectura y que se suban un chingo de prietos a platicar de un libro y poner un PDF con un loquendo, güey, y leer el pinche libro y así subirlo a tu canal. No, güey, al chile no voy a decir que qué bueno que le quitaron su canal a ese güey, pero qué naco y qué estúpido, la neta. Pues es que es como si yo pusiera, no sé, una canción así sin nada, o sea, full, simplemente pongo la canción y luego digo, ay, pero ¿por qué me lo bajaron? Peso Pluma, ayúdame, o sea, pues no mames. Y hasta llegó un buen de gente así a nosotros decirnos, ya los van a bajar ustedes también. Nosotros así, güey, no mames. Si escanearan nuestros videos con IA, güey, pensarían que es de todo menos de Warhammer. Sí. El episodio pasado de la teoría estamos hablando de Miguel Hidalgo, imagínense, gente, entonces
No hay pedo. No hay pedo. Y en el anterior estábamos hablando de los camotes, güey, y no sé por sí. qué. Dije que se muriera Abraham Yarrick, güey, sigo sin entender por qué lo dije, fue como un ataque inconsciente, pero pues ni pedo. Algo hiciste, amigo Yarrick. Alguien en el Patreon nos puso a explicar por qué pasaba el ruido de los camotes y todo eso. Y nosotros así, o ¿Sí? sea, sí, o sea, porque dice, el carrito de camote silba chifla porque es la válvula de escape de la mini caldera. El vapor se va cociendo los camotes y plátanos. Si lo pueden dejar de hacer, si lo pueden dejar de hacer si quisieran. O sea, pero pues es el ruido particular, ¿no? Pero son castrosos porque quieren, güey. Nah, Ajá. pinches chinguen a su madre los camotes. Ese güey se va a dedicar a los camotes, precisamente. Así. Pinches Para que tenga camoteros todo enfrutados. eso, entonces, luego cuando podamos te regalamos una suscripción. Para tener ahí un vendedor. Ya somos Güey, Laura en vamos, te América. invito unos pinches Doritos rojos, güey, para que pruebes una botana de verdad. ¿Qué son esas mamadas de que fruta cocida con aceite, güey? Algo que sí, algo que sí. Y sí tenemos las 5 de 5, pero estamos juntando gente, porque yo vi que algunos miembros pusieron en el episodio de ¿cómo se llama? De los capítulos de Marines, especialmente el Zulian. Entonces le enviamos un saludote y luego te las respondemos. Sí, hay que juntarlo porque Manden- tenemos dos. Manden un chingo de preguntas, banda. Manden así muchas de 5 de 5 y hacemos su episodio de 5 de 5. Ya tiene rato Ajá. que no hacemos uno de esos. Ya lleva Sí, rato. efectivamente. Vamos a terminar hablando de luchas, pero bueno. Como debe ser, como debe ser. Como DVD. No, sí, manden preguntas, banda. Ni siquiera tienen que El ser de culo Warhammer. Yulisa Bueno, Mexa, sí. pero, La de Yulisa Mexon, sí, yo también he pensado mucho en eso. Híjole. No, pelea muy bien la vieja, pero luego eso lo hablamos. Pero bueno, el chiste es que con esto terminamos el episodio de hoy, Vehículos Astartes parte 2. Esperamos que les haya gustado. También disfruten del episodio de la teoría de Gilliman es Alfarius o viceversa, o es Omegon, quien es Alfarius y al mismo tiempo es Gilliman. No lo sabemos. Véanlo en el episodio que acabamos también de grabar para los Patreons y para los que lo estarán viendo en destiempo, pues también un saludote. Y pues nada, nos estamos viendo para la próxima. Ya saben dónde nos pueden encontrar: Spotify, Evox, Apple Podcast son los principales lugares donde subimos el podcast, además del canal de YouTube. Telegram, tanto el canal como el de la biblioteca, que también damos un saludo a todos los admins de la biblioteca, gracias por su apoyo en el estar subiendo material. Ahí pueden checar libros completamente gratis en PDF, algunos traducidos, otros no, pero pues hay de todo. Y pues el canal de comunidad, les enviamos un saludo a todos los que están en ese grupo y también a todos los miembros que nos escucharon, especialmente los que estuvieron en vivo durante la grabación de este episodio: Miguel P, Beto Z, Héctor, Abraham, y no sé si por ahí hubo algún otro, pero que se salió. Pues también les enviamos un saludo, como chingados que no. Y pues nada, Sí. sin nada más que decir, les deseamos bonita semana, les deseamos salud y victoria y que el emperador nos acompañe.